Muy buenos días, hermanos, y hermoso comienzo de semana para todos. Soy el diácono Elisaquín Católico hoy es lunes 13 de febrero. Y aquí está la frase para hoy. El resentimiento aparece y crece cuando solo culpamos a los demás y no asumimos la responsabilidad de nuestras propias experiencias. El pecado es un demonio que acecha en la puerta. Su impulso es hacia ti, pero tú puedes ser su amo. A la verdad que Dios tiene habilidad con las palabras, ¿verdad? En su advertencia a Caín hoy, por su ira y resentimiento en las lecturas, el Señor le está diciendo que tiene una lección de separarse de Dios o no, porque el pecado es exactamente eso, separación de Dios, que es bondad, verdad y vida misma. El pecado entonces significa separación del bien, que es el mal, significa separación de la verdad, que es la mentira, y significa separación de la vida, que es la muerte. Preparémonos entonces para escuchar estas lecturas de hoy con un corazón abierto a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 15 y 25. En aquel tiempo, Adán se unió con Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, pues decía: con el favor de Dios he engendrado un hijo. Después de algún tiempo dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Sucedió en una ocasión que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín, por lo cual Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo entonces a Caín: ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si haces el bien te sentirías feliz, pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera, pero tú debes dominarlo. Un día Caín le dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín le respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho? ¿No oyes cómo la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu hermano. Y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín le contestó al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil, tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo: de ninguna manera. El que te mate a ti será castigado 7 veces. Y el Señor le puso una señal a Caín para que si alguien lo encontrara, no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo, a quien llamó Set, pues decía: el Señor me ha dado otro hijo en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Te ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra del oriente al poniente. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Te ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Te ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza. Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados.
Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A pesar de la advertencia de Dios, Caín cumple todas las separaciones de él. Hay un gran mal, una mentira descarada y la muerte de su propio hermano. ¿Por qué alguien elegiría algo como esto? Solo porque no conocemos y no aceptamos la profundidad de la bondad de Dios. En cambio, dudamos, creyendo que Dios puede estar reteniéndonos, preguntándonos si tal vez haya alguna forma mejor que podamos forjarnos para hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Caín se pone celoso y se pregunta si Dios se lo está negando. En su ira y resentimiento se vuelve ciego al amor misericordioso de Dios, un amor que nunca se rinde y nunca retrocede. La ira y el resentimiento son como una olla de agua que cuando tú la pones sobre la estufa va calentándose poco a poco, y si la dejas prendida el agua llega a hervir hasta desparramarse. Así es el resentimiento y la ira. Comienzan por poquito y si le vamos dando cabida va creciendo hasta llegar al odio y podemos ser capaces hasta de quitarle la vida a otro hermano, como le sucedió a Caín. Créanme, hermanos, la mayoría de los asesinatos ocurren por una ira desenfrenada contra otra persona. Se pierde el control y termina en lo peor. De todas maneras, la ira hace daño a nuestro espíritu y nos separa de Dios y de nuestros hermanos. Es un veneno dañino que se va arraigando de diferentes maneras. Es como una cadena. De la ira pasa al rencor, del rencor a la desconfianza de las personas e incluso de Dios mismo. Porque comenzamos a tomar las cosas en nuestras manos, que fue lo que hizo Caín. Cuando uno tiene un problema con una persona, lo mejor es hablar con esa persona y tratar de resolver en paz. Pero si tú ves que esa persona no te hace caso o continúa con la misma actitud hacia ti, lo mejor es evitarla y dejar las cosas en las manos de Dios. Orar por esa persona y orar por ti, por tu paciencia y confianza en Dios. Él es justo y si tú estás haciendo el bien, nada debes de temer porque Dios va contigo. Y si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? La ira y el deseo de venganza no te llevarán a nada. También ocurre mucho el sentimiento, hermanos, entre las familias, a veces entre suegros y nueras o yernos o viceversa, entre hermanos y padres e hijos y quizás un resentimiento pequeño, pero poco a poco los va separando. Entonces, lo mejor es evitarlo, no darle cabida, buscar el diálogo entre unos y otros y encontrar juntos soluciones a las diferencias, lo cual los llevará eventualmente a aceptarse unos a otros y perdonarse mutuamente. Piensa, hermano, que me escuchas, la mejor manera de encontrar la paz es cuando uno mismo comienza por buscarla. Si todos hacemos esto, viviremos en nuestras familias con menos rencillas y más unión. En el Evangelio, los fariseos recurren al mismo trillado camino humano de la desconfianza, de la prueba. Buscan una señal de Jesús para probarlo. Se han vuelto resentidos y desean tomar las cosas en sus propias manos. Por eso Jesús suspira desde lo profundo de su espíritu. Es un suspiro que nace del amor profundo de un Dios que nunca ha dejado de amarnos, ni de desear nuestro regreso a Él. Desde que pecaron los primeros humanos, Dios
es misericordioso, amoroso, incluso cuando el amor no es correspondido. Dios pone una marca en Caín para preservar su vida y darle la oportunidad de convertirse. Jesús ofrece su propia vida por la salvación de todos, incluso de estos fariseos que dudan. Dominemos este astuto demonio, confiemos en el Dios de misericordia y pidámosle que sane nuestros corazones que dudan, que nos libere siempre de la ira y el resentimiento. Entonces, mis queridos amigos, hoy, después de haber escuchado la palabra del Señor, podríamos hacernos esta pregunta. ¿Hay resentimiento en mi corazón contra alguien en este momento de mi vida? ¿Qué estoy haciendo para evitarlo? Oremos. Señor Jesús, Padre amado, gracias te damos, Jesús, por una nueva oportunidad que nos da encontrarnos contigo, por un nuevo día que nos regala, Señor, por la oportunidad, Padre amado, de escucharte, Jesús, de saber que el resentimiento y la ira nos hacen daño a nosotros. Que hoy y siempre, Señor, tengamos tu gracia, Padre amado, para evitar caer en ese mal que nos acecha por dentro y nos lleva a hacer cosas, Señor, malas que no debemos hacer, a odiar, a hacer daño a otras personas. Permite, Señor, que nunca el resentimiento habite en ninguna parte de nuestro corazón, que más bien busquemos el diálogo siempre, luchemos por amar como tú nos amas y perdonar como tú nos perdonas. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día. Que tengan todos un día bien bendecido, lleno de la gracia de Dios. Que hoy siempre podamos amar y no resentirnos contra los demás. Siempre buscar el diálogo sobre todo y la paz entre unos y otros. Que Dios nos ayude en esa misión. Voy a estar orando por ustedes y por los suyos. No se olviden ustedes de orar por mí y por mi familia. Y que Dios me los bendiga a todos con mucha gracia, abundantemente. Y recuerda, el resentimiento aparece y crece cuando solo culpamos a los demás y no asumimos la responsabilidad de nuestras propias experiencias.